Yo soy Gaby y bienvenidos a La Comarca. El día de hoy les voy a hablar de un escritor, poeta y dramaturgo irlandés, el cual nos ha cautivado a todos con sus obras desde finales del siglo XIX, al igual que con la historia de su vida, la cual fue bastante polémica. El día de hoy les voy a platicar un poco sobre la historia de Oscar Wilde. Oscar Wilde nació en Dublín, Irlanda, el 16 de octubre de 1854. Sus padres fueron dos exitosos intelectuales de Dublín, el cirujano William Wilde Wilde y la escritora Joan Elgin. La madre de Wilde había deseado tener una niña, y en la infancia de éste lo vestía como tal. Sin embargo, esto era algo común en Irlanda, pues se tenía la creencia de que esto alejaba a las brujas. La infancia de Wilde fue privilegiada, tranquila y sin sobresaltos. Desde muy pequeño mostró una fluidez en el francés y el alemán. Al morir, su padre le dejó una pequeña fortuna que no sería suficiente para solventar sus gastos, por lo que tuvo que buscar un empleo. Ahí fue cuando decidió que quería dedicarse a la literatura. En Oxford se enamoró de Florence Baum debido a su belleza, pero este amor terminaría cuando ella se casó con Bram Stoker. Sí, el mismo que escribió Drácula. Wilde realizó distintas actividades literarias, publicó sus poemas, dio una serie de conferencias en Canadá y Estados Unidos sobre el Renacimiento inglés. En Estados Unidos era muy reconocido debido a que se consideraba su escritura muy diferente a la de otros, mientras que en Londres trabajó como periodista por un tiempo. Las obras de Wilde casi siempre estaban dedicadas a mostrar las hipocresías de sus contemporáneos. En ellas se podía ver un gran ingenio, lo que lo llevaría al éxito, un éxito que fue opacado por el escándalo. Oscar Wilde era amigo de Lord Alfred Douglas y su padre. Sin embargo, este sospechaba que Wilde y su hijo mantenían una relación más allá de la amistad. Esta fue la razón por la que lo denunció, por actos de perversión. Wilde no se quedó con los brazos cruzados y también lo denunció por difamación. El noveno marqués de Queensberry fue liberado. Igual, por otra parte, tuvo que enfrentarse a un segundo juicio en el que sería acusado de sodomía, por lo que sería condenado a 2 años de trabajos forzados. Wilde se vio obligado a cumplir su condena por completo, ya que las múltiples peticiones de clemencia por parte de algunos círculos literarios europeos no fueron escuchadas. Con la condena perdió todo aquello que había conseguido en sus años de gloria. Durante el encarcelamiento, su esposa cambió su apellido y el de sus hijos para desvincularse del escándalo, y aunque nunca se divorció de Wilde, él perdió la patria potestad de sus hijos. Cuando fue liberado, cambió su nombre a Sebastián Melmoth y se fue a vivir a París, donde permanecería hasta su muerte. Espero les haya parecido interesante escuchar más sobre la vida de Oscar Wilde. Su historia fue bastante polémica y él fue una persona con un gran ingenio que puede verse reflejado en su obra. Como les mencioné, él escribió teatro, poemas, cuento, ensayo y una novela. Estoy segura de que entre toda su obra podrán encontrar algo que los cautive. Y si no lo han leído, denle una oportunidad. En la siguiente cápsula les hablaré sobre algo que me emociona mucho. Es un tema que ha acercado a los jóvenes a la literatura. Hasta la próxima.